cristianismo es una religión abrahámica monoteísta, basada en las enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret. En el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios, una persona que ya profetizaba el Antiguo Testamento y que murió en la cruz sacrificándose por nosotros, y que del mismo modo subió a los cielos y resucitó al tercer día por todos los seres humanos. Jesús enseñó el cristianismo a sus apóstoles, y ellos fueron los que predicaron su palabra por el resto del mundo. A través de uno de sus apóstoles, Pablo de Tarso, el cristianismo llegó al Imperio Romano, estando prácticamente en cada rincón para el año 300 después de Cristo. El emperador Constantino I, el Grande, fue quien la reconoció como una religión legal, haciendo que tuviese más fuerza para poder llegar a muchas personas. Así llegó a convertirse en la religión oficial del imperio con Edicto de Tesalónica, decretado por Teodosio en el año 380. Poco a poco fue calando también en los pueblos bárbaros que tendrían una gran importancia para la Edad Media. La Biblia es el libro más importante del cristianismo, ya que ésta recoge el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y resaltamos que sus creencias están basadas en que Dios es uno y a la vez trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó el mundo y al hombre a su imagen y semejanza, y que es Él quien conserva el universo. Del mismo modo, Jesús fue la persona que reveló la verdadera naturaleza de Dios, como su Padre y Padre de todos. Dios está presente desde el origen de los hombres, cuidando de ellos y dando vida eterna a todos aquellos que buscan salvación mediante las buenas obras. El budismo sirve de herramienta efectiva para entrenar nuestro cerebro y lograr ser más felices. La naturaleza de este radica en que no es solo una religión, sino un método que podemos comparar con una ciencia, ya que se plantea una idea, te da un método experimental para alcanzar esos objetivos y si lo sigues llegarás a buen puerto. Lo principal que nos ayuda a entender el budismo es que todo depende de unas causas. Lo dicen hasta las leyes de la física, toda acción tiene una reacción. De la misma forma se aplica a la vida. Si pretendemos ser felices, hay que sentar las bases para lograr esa felicidad. Aplicando los conceptos a nuestra vida, cambiará para mejor. El budismo no está sistematizado en una organización jerárquica. La autoridad religiosa descansa en los textos sagrados, los sutras, que son los discursos del Buda Gautama y sus discípulos. La pluralidad de enfoques y la aceptación de distintos puntos de vista doctrinales ha sido históricamente algo compartido y aceptado en la comunidad budista, lo que ha dado lugar a una enorme cantidad de literatura religiosa y filosófica. Este sistema de creencias y de ideas ayuda a los budistas a comprenderse a sí mismos y a la sociedad que los rodea. El budismo no solo es una religión, sino una forma de vida cuya manera de operar es diversa de las religiones de salvación, regidas por principios morales. Si no haces esto, te ocurrirá tal cosa, sino que nos encontramos ante guías prácticas de ayuda que nos llevan a alcanzar la iluminación. El budismo nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra verdadera naturaleza, y así nos damos cuenta del potencial que tiene nuestra mente y de que podemos utilizarla para ayudar a los demás. A través del budismo vemos que las cosas son relativas según el punto de vista de quien las analiza y que es fácil de entender que hay cosas que vemos que no se corresponden con la realidad, sino a un punto de vista condicionado que nos puede causar sufrimiento. Si aprendemos a dominarlo, el primer paso para la felicidad ya está dado. El judaísmo es una de las tres grandes religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, a diferencia de la católica cristiana, que ella cree que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Ellos solamente piensan en la existencia de Dios, como es, y piensan que ellos son el pueblo elegido de Dios. Su libro principal es el Torá. En el Torá nos hablan de cómo vive, cómo come y cómo crece un judío. En el Torá principalmente tiene el patriarcado y la voluntad de Dios escrita por los mandamientos. Ellos cumplen sus mandamientos allá, van a decir. Los judíos principalmente tienen una vestimenta más o menos así como estoy vestido en estos momentos. Los judíos tienen muchas tradiciones muy raras. Esta religión está por más de 1 millón de personas y tienen sus creencias como por así decirlo, en una
diferencia es que las mujeres no tienen su bar mitzvah, los hombres son los únicos que tienen su bar mitzvah y es a la edad de 16 años. Y no ellos a la edad de 16 años tienen su bar mitzvah, que esto es pasar de ser muchacho a hombre. También ellos piensan en dejarse crecer la barba porque así los definen como hombre. Dejarse crecer a veces un poquito el cabello porque así tienen o sea, tienen la hombría que tuvo Jesucristo. No que tuvo Jesucristo, sino que los hombres y las mujeres son técnicamente iguales y un judío es dueño de su esposa. Claro, la esposa también tiene algunos derechos como mujer judía que es, pero esta principalmente tiene que servir a su esposo y su esposo puede tener aproximadamente máximo 7 mujeres o las que él quiera y no habrá pecado por eso. La religión judía es muy rara, por así decirlo, ya que con estas tradiciones, con todo esto que contiene, se podría decir que es una gran religión que ha pasado de generación en generación. La más antigua de la humanidad y con 900 millones de fieles, la tercera más difundida en el mundo luego del cristianismo y el islam. El hinduismo se basa en la creencia que todo el universo tiene un orden cósmico. Este orden llamado Dharma se manifiesta en varios dioses, mientras que la oposición de los seres malignos representan el caos. Los hindúes creen que la transmigración, es decir, el alma pasando de un cuerpo a otro, y la reencarnación es la evolución del alma a través de la muerte y el renacimiento sucesivo. También creen que en el karma, es decir, la energía derivada de los actos en una vida que tienen efecto en otras vidas sucesivas o reencarnaciones hasta que se alcance la perfección. Brahma es el creador y el Vishnu el encargado de la preservación y Shiva de la destrucción, uno de los dioses de la destrucción que no es vista como necesariamente mala, ya que todo en la vida es parte de un ciclo. Vishnu tiene varios avatares o encarnaciones, una de ellas es el Krishna, una de las deidades más populares de la India y Nepal, famosos y por su belleza excesiva. La astrología se basa en una serie de creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticarse los acontecimientos terrenos, pues estos están vinculados de alguna forma con nuestra realidad. En sus inicios, la astrología era incluso considerada una disciplina académica de rango científico. Sin embargo, con los descubrimientos y la evolución de la física y la astronomía, fue siendo relegada a un segundo plano. Hoy en día, la astrología es considerada por la comunidad científica como una pseudociencia o como una simple superstición, pues no es capaz realmente de explicar los fenómenos del universo. Además, no se ha encontrado una forma científica de explicar de qué manera los astros influyen en los seres humanos y la historia. Hoy en día, una aplicación muy popular de la astrología es en la elaboración de los horóscopos, según los cuales pueden predecirse las personalidades y la historia de la vida de una persona al conocer la posición de los astros en el momento del nacimiento. También se podrá hablar sobre la religión que es la atea, que el ateísmo es un sentido amplio. Son las no creencias en los dioses o en los seres sobrenaturales en el sentido más estricto. El ateísmo es la posición que sostiene la inexistencia de las deidades supremas. Algunos la definen como una doctrina o posición que rechaza todo lo que es el teísmo. Por lo tanto, en la lengua se puede decir que el teísmo son los dioses o simplemente Dios, que es su forma más exagerada, que son las creencias de la existencia de un ser, que por lo tanto se basa mucho en estas religiones que hemos visto hoy en día sobre que han hablado nuestros compañeros. Por lo tanto aquí se basa A, que vendría siendo sí, y teísmo vendría siendo Dios. Y estas dos se complementan diciendo que son personas que no tienen ni poseen a Dios en su vida ni en nada. Forma más exagerada